En 2018, un equipo de arqueólogos alemanes y egipcios desenterró algo en el Valle de los Reyes que no debería existir. Un objeto que desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto. Y lo más inquietante, nadie puede explicar para qué fue. Estamos hablando de un dispositivo metálico encontrado a 8 metros bajo tierra, en una cámara sellada desde hace más de 3000 años. A primera vista, parecía un artefacto ceremonial más. Pero cuando los científicos comenzaron a analizarlo con tomografías computarizadas y espectrometría de rayos X, descubrieron algo que congeló toda la habitación. El interior de este objeto contiene un sistema de engranajes y cámaras entrelazados tan complejo que los ingenieros mecánicos modernos han pasado meses intentando comprender su función y todavía no lo han logrado. El dispositivo tiene aproximadamente 30 centímetros de diámetro y fue construido a partir de una aleación de metal que contiene cobre, estaño y trazas de elementos que no deberían haber estado presentes en ese momento. La precisión de las piezas internas es comparable a la de los instrumentos fabricados con tornos mecánicos. Pero los egipcios no tenían tornos, al menos no según los libros de historia que todos estudiamos. La cámara donde se encontró el objeto pertenecía a un alto funcionario de la dinastía 18, período que corresponde al reinado de faraones como Tutmosis XIII y Amenhotep III. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que mencionaban el guardián del conocimiento oculto y hacían referencia a instrumentos de los dioses que miden lo invisible. Instrumentos que miden lo invisible. Deja que esa frase marine en tu cabeza por un segundo. Los jeroglíficos también contenían algo nuevo: diagramas. No dibujos decorativos, sino esquemas técnicos que muestran lo que parecen ser componentes mecánicos, círculos concéntricos, líneas precisas que conectan diferentes partes, símbolos que algunos investigadores creen que representan movimientos o flujos. Uno de los símbolos se repite 12 veces alrededor del diseño central y, curiosamente, el dispositivo real también tiene 12 cavidades internas dispuestas en un círculo perfecto. La doctora Heike Becker, experta en metalurgia antigua de la Universidad Técnica de Berlín, dirigió el análisis del objeto. En sus palabras, y cito directamente del informe técnico, la tolerancia dimensional entre las piezas móviles es inferior a medio milímetro. Lograr esto con las herramientas que atribuimos a los antiguos egipcios requeriría un nivel de habilidad que roza lo imposible, raya lo imposible. Esas fueron sus palabras, no las mías. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Cuando intentaron activar el mecanismo, descubrieron que todavía funciona. Después de 3 milenios enterrados, los engranajes siguen girando, y cuando giran, producen un sonido de baja frecuencia que los micrófonos pueden captar, pero que está más allá del alcance del oído humano normal. Un infrasonido preciso de 19 hercios. ¿Sabes qué sucede cuando los humanos se exponen a infrasonidos en esta frecuencia específica? Relatan sensaciones de una presencia invisible, piel de gallina y ansiedad inexplicable. Algunos estudios sugieren que los infrasonidos en determinadas frecuencias pueden incluso inducir estados alterados de conciencia. Ese era el propósito. Dominaron los egipcios algo sobre las ondas sonoras y sus efectos en la mente humana que apenas estamos empezando a redescubrir. Y si has estado siguiendo esta investigación conmigo hasta ahora, si esta historia está alterando tu percepción de lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia antigua, deja un me gusta en este video. Porque cuanta más gente interactúe con este contenido, más comprenderá el algoritmo que los misterios reales, las investigaciones serias, merecen llegar a más personas. Y créanme, todavía no estamos ni cerca de lo más inquietante. El dispositivo tiene 6 cámaras internas. 5 de ellos son huecos y muestran rastros químicos de sustancias que los investigadores aún están intentando identificar. Pero la 6ª cámara es diferente. Contiene una esfera de cristal de roca perfectamente pulida, suspendida en el centro por un sistema de varillas tan finas que parece casi imposible haber sido fabricada a mano. La bola gira libremente cuando se activa el mecanismo. Y aquí viene el detalle que nadie puede explicar. Cuando se proyecta luz ultravioleta sobre esta esfera, emite un patrón de puntos luminosos que algunos físicos
Especulan que podría ser una especie de mapa estelar, pero no es un mapa estelar cualquiera. Si los análisis preliminares son correctos, la configuración corresponde al cielo nocturno visto desde Egipto aproximadamente en el año 1450 a.C., con una precisión astronómica que solo podemos lograr con telescopios y ordenadores. ¿Cómo? ¿Cómo podría una civilización sin telescopios, sin matemáticas avanzadas tal como las conocemos, crear un dispositivo que represente constelaciones con una precisión de segundo de arco? La respuesta oficial de los egiptólogos tradicionales es cautelosa. Sostienen que es demasiado pronto para sacar conclusiones, que se necesita más análisis y que puede haber explicaciones convencionales que aún no hemos considerado. Y tienen razón en ser cautelosos. La ciencia seria exige un escepticismo saludable, pero también requiere estar dispuesto a cuestionar lo que aceptamos como verdad absoluta, porque aquí hay un patrón. Este no es el primer objeto imposible encontrado en el antiguo Egipto. Tenemos las lentes Abidos, discos de cristal pulido que se encuentran en las patillas y que algunos creen que son lentes ópticas primitivas. Tenemos vasijas de diorita perfectamente simétricas que desafían toda explicación sobre cómo se hicieron con herramientas de cobre. Tenemos evidencia de cirugía craneal avanzada en momias. Tenemos el mecanismo de antiquitera encontrado en Grecia, que demuestra que las civilizaciones antiguas podían crear computadoras analógicas sofisticadas. Y ahora tenemos esto, un dispositivo que nadie puede clasificar. El profesor Ahmed El-Masri, del Ministerio de Antigüedades de Egipto, ofreció una perspectiva interesante. Sugiere que quizás estemos haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de preguntarnos cómo lo hicieron, deberíamos preguntarnos para quién lo hicieron, porque los jeroglíficos de la cámara no describen el objeto como una herramienta de uso diario. Lo describen como un regalo de quienes vinieron de las estrellas para enseñar la medida del tiempo y del cielo. Regalo de quienes vinieron de las estrellas. Ahora bien, no estoy aquí para vender antiguas teorías extraterrestres. Ese no es el punto. La cuestión es que las civilizaciones antiguas tenían formas de conocimiento que nosotros hemos perdido, formas de entender el universo que no encajan perfectamente en nuestra visión lineal del progreso tecnológico. Y tal vez, solo tal vez, finalmente estemos encontrando pruebas físicas de esto. Y ya que juntos profundizaremos en este misterio, suscríbete al canal, porque este tipo de contenidos, investigaciones reales sobre misterios que la historia oficial muchas veces ignora, solo se siguen produciendo si se demuestra que hay un interés genuino. Cada suscripción, cada notificación activada, les dice a los algoritmos qué información de calidad es importante, y hay mucho más por venir. Ahora déjame hacerte una pregunta directa, y quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Realmente crees que civilizaciones como el antiguo Egipto, que duró milenios y construyeron estructuras que aún desafían nuestra ingeniería moderna, eran demasiado primitivas para desarrollar tecnologías que hemos perdido? ¿O nuestra arrogancia moderna nos impide aceptar que tal vez sabían cosas que nosotros hemos olvidado? Comenta abajo. Quiero ver un debate serio sobre esto. Volviendo al dispositivo. Uno de los descubrimientos más inquietantes se produjo cuando intentaron datar el metal mediante técnicas de termoluminiscencia y análisis de isótopos. Los resultados fueron inconsistentes. Algunas muestras se remontan aproximadamente al año 1450 a.C., como se esperaba. Pero otras muestras, de partes específicas del mecanismo interno, arrojaron fechas mucho más antiguas. Estamos hablando de diferencias de siglos, potencialmente de milenios. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si el dispositivo no se construyera por completo en ese periodo? ¿Qué pasa si algunas partes son mucho más antiguas y se incorporan a un nuevo diseño? ¿Qué pasaría si los egipcios de la dinastía 18 en realidad estuvieran tratando de recrear o restaurar algo que encontraron de una época incluso anterior? Existen leyendas egipcias sobre los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, una civilización que supuestamente existió antes de las dinastías oficiales y poseía conocimientos avanzados. La mayoría de los historiadores tratan esto como mitología, pero ¿y si no lo es? El análisis químico de la aleación metálica reveló otro enigma.
La proporción de elementos no corresponde a ninguna técnica metalúrgica conocida de la época. Es casi como si quien quiera que creara esto tuviera conocimientos de metalurgia que solo redescubrimos durante la Revolución Industrial. La aleación es excepcionalmente resistente a la corrosión, lo que explica su extraordinaria conservación, pero también plantea la pregunta: ¿cómo supieron crear esta aleación específica? Y hay más. Dentro de una de las cámaras encontraron restos orgánicos, ADN degradado, pero aún parcialmente analizable. Las secuencias identificadas no corresponden a ningún organismo conocido de la fauna o flora egipcia. Algunos fragmentos son similares a plantas que crecen solo en las regiones montañosas de Etiopía. ¿Cómo terminaron las plantas etíopes dentro de un dispositivo sellado en el Valle de los Reyes? Esto sugiere rutas comerciales y de comunicación mucho más extensas de lo que creíamos anteriormente, o sugiere que el conocimiento tecnológico no era exclusivo de una región, sino que circulaba entre diferentes civilizaciones antiguas de maneras que todavía no comprendemos del todo. El Dr. Markus Weber, físico teórico consultado para analizar el mecanismo, propuso una hipótesis controvertida en una entrevista reciente. Sugiere que el dispositivo puede haber sido un tipo extremadamente avanzado de reloj astronómico, capaz no solo de rastrear los movimientos celestes, sino también de calcular potencialmente futuros eventos astronómicos. Si esto es cierto, implicaría un nivel de comprensión matemática y astronómica que simplemente no atribuimos a los antiguos egipcios. Pero esto es lo que realmente me mantiene despierto por la noche pensando en ello. El dispositivo fue encontrado en una cámara que estaba sellada. No había ninguna entrada visible. El equipo tuvo que perforar 3 metros de roca sólida para acceder a él. Las paredes interiores no muestran signos de humo de antorchas ni ninguna evidencia de que alguien haya trabajado en el interior después del sellado. ¿Cómo llevaron el dispositivo allí? ¿Cómo sellaron la cámara desde dentro sin dejar rastro? Algunos arqueólogos sugieren que debe haber una entrada oculta que aún no hemos encontrado. Otros especulan que la cámara se construyó alrededor del dispositivo, que era tan importante que construyeron toda la estructura para protegerlo. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Por qué ocultar algo tan valioso? ¿Por qué sellar el conocimiento en lugar de preservarlo para las generaciones futuras? A menos que no fuera fácil de encontrar. A menos que fuera, deliberadamente, una cápsula del tiempo esperando el momento adecuado para ser descubierta. Y aquí necesito hacer un llamado directo a ustedes que están mirando. Producir este tipo de contenidos, investigar estas historias, entrevistar a expertos, analizar documentos académicos, todo ello requiere tiempo, recursos y dedicación. Si realmente valoras este tipo de periodismo de investigación sobre misterios reales, considera hacerte miembro del canal o colaborar con Valeu de Mais. Cualquier cantidad, literalmente cualquier contribución, ayuda a mantener vivo este trabajo y nos permite ampliar estas investigaciones. Sin su apoyo, el contenido independiente como este simplemente deja de existir. Y sé que muchos de ustedes quieren respuestas. Yo también quiero, pero encontrar respuestas requiere recursos. Entonces, si puedes ayudarme de alguna manera, te lo agradecería mucho. Ahora déjame contarte sobre la parte más reciente de esta historia, porque no termina con el descubrimiento del dispositivo. En 2023, 5 años después del hallazgo inicial, se encontró un segundo objeto en excavaciones a casi 300 kilómetros de distancia, cerca de Abidos. Y este segundo objeto es inquietantemente similar al primero. Misma aleación de metal, mismo sistema de engranajes, misma esfera de cristal en el centro, pero con una diferencia crucial. El segundo dispositivo está grabado con diferentes símbolos. Símbolos que hasta donde los lingüistas han podido determinar, no son jeroglíficos egipcios estándar. Son pictogramas de un sistema de escritura que nadie consigue descifrar del todo. Y aquí está la parte que me pone la piel de gallina. Cuando los dos dispositivos fueron fotografiados uno al lado del otro, los patrones de símbolos parecen complementarse entre sí, como si fueran 2 tomos de un mismo manual de instrucciones. ¿Manual de instrucciones para qué? Nadie lo sabe, todavía. Pero los investigadores notaron algo al estudiar los patrones juntos.
Si superpones los símbolos de los dos dispositivos digitalmente, forman lo que parece ser un mapa. No es un mapa geográfico ordinario, sino algo que algunos especulan es un mapa de relaciones entre estrellas. Una carta celeste que muestra no solo posiciones, sino quizás rutas o conexiones. Que antes de que pienses que esto es solo una especulación infundada, este análisis fue publicado en un artículo preliminar en la revista Archaeological Science. Los científicos serios están considerando seriamente estas posibilidades, lo que me lleva a la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero en la que todos están pensando. Si una civilización de hace 3000 años poseía este tipo de conocimiento, poseía la capacidad de crear dispositivos de esta complejidad, ¿qué más sabían que nosotros hayamos perdido? ¿Qué otros conocimientos están enterrados bajo la arena, esperando ser redescubiertos? Y más importante aún, ¿por qué se perdió este conocimiento? Las civilizaciones no olvidan simplemente cómo hacer cosas importantes. Así no es como funciona. Se transmiten conocimientos tecnológicos cruciales, especialmente en sociedades que valoraban la preservación de la información tanto como claramente lo hacían los egipcios, con sus bibliotecas, sus escribas y sus registros meticulosos. A menos que algo interrumpiera esta transmisión de conocimientos. Algo lo suficientemente catastrófico como para romper la continuidad cultural. Hay teorías sobre colapsos de civilizaciones, cambios climáticos drásticos, invasiones. La Edad del Bronce final colapsó por razones que aún debatimos. Civilizaciones enteras desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. ¿Será que el conocimiento representado por estos dispositivos fue una de las víctimas de estos colapsos? ¿O es algo aún más inquietante? Se suprimió deliberadamente este conocimiento. ¿Qué fuerzas, en algún momento de la historia, decidieron que ciertos tipos de conocimiento eran demasiado peligrosos para preservarlos? Sé que esto suena a conspiración, y tal vez lo sea, pero cuando tienes objetos físicos que desafían toda explicación, cuando tienes evidencia material de capacidades que supuestamente no existían, tienes que estar dispuesto a considerar explicaciones que van más allá de lo cómodo. El proyecto de investigación continúa. Hay planes para utilizar radares de penetración terrestre en otras zonas del Valle de los Reyes y en Abidos, en busca de cámaras similares. Hay equipos que analizan textos antiguos desde una nueva perspectiva, buscando referencias a estos instrumentos de los dioses en fuentes que quizás antes no nos habíamos tomado lo suficientemente en serio. Y esto es lo que puedo prometerte. Si encuentran algo más, si esta historia se desarrolla, lo descubrirás aquí primero, porque a diferencia de los documentales tradicionales que tardan años en producirse, aquí podemos seguir estos descubrimientos casi en tiempo real. Pero volvamos al dispositivo original por un momento. Hay una inscripción que aún no he mencionado, una línea de jeroglíficos en el borde exterior que se ha traducido como «Aquel que comprenda la música de las esferas guardará las puertas entre los mundos». La música de las esferas es una antigua referencia a la idea de que los cuerpos celestes producen armonías cósmicas. ¿Pero puertas entre mundos? ¿Qué quiere decir esto? Algunos lo interpretan metafóricamente, como portales de conocimiento, otros más literalmente. Y aquí es donde incluso los investigadores más escépticos admiten que no tienen respuestas satisfactorias. El hecho es que tenemos en nuestras manos objetos que no deberían existir según nuestra comprensión de la historia tecnológica humana. No deberían, pero existen. Son reales, son mensurables, son estudiables y nos obligan a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo integramos estos descubrimientos en nuestra comprensión de la historia humana sin caer en la pseudociencia o el sensacionalismo barato? La respuesta es, con sano escepticismo, pero con la mente abierta. Exigir evidencia, pero estar dispuesto a seguir hacia donde apunta la evidencia, incluso si señala lugares incómodos. Porque si hay algo que nos enseñan estos dispositivos egipcios, es que el pasado no es tan simple como lo pintan los libros de texto escolares, que sucedían más cosas, circulaban más conocimientos y existían más capacidades de las que a menudo admite la historia oficial. Y que tal vez, solo tal vez, finalmente estemos alcanzando el nivel de desarrollo tecnológico necesario
para comenzar a comprender verdaderamente lo que nuestros antepasados ya sabían. Así que os dejo con esto, con el misterio aún sin resolver, con preguntas que no tienen respuestas fáciles, con la imagen de un dispositivo de 3000 años de antigüedad que aún funciona, que aún produce su hipnótico infrasonido, aún guarda secretos que podrían cambiar fundamentalmente cómo vemos nuestro lugar en la historia. Y cuando te acuestes esta noche y mires al cielo, recordarás que alguien hace milenios miró esas mismas estrellas y comprendió algo de ellos que todavía estamos intentando redescubrir. ¿Qué más sabían? ¿Qué más espera ser encontrado? Y cuando lo encontremos, estaremos dispuestos a aceptar lo que significa. Estas son las preguntas que me mantienen haciendo este trabajo. Y espero que sean las preguntas las que te hagan volver, porque esta historia está lejos de terminar. De hecho, siento que apenas estamos arañando la superficie de algo mucho, mucho más grande.